Bienvenidas y bienvenidos a otro Resumiendo con Kat. Hoy les contaré la serie All of Us Are Dead o Todos Estamos Muertos, un drama coreano de zombies basado en el webtoon Now at Our School. La historia comienza con un estudiante transformándose en zombie de la nada cuando se intenta rebelar ante unos matones. Cae del edificio y en el hospital su padre se cuela para terminar de matarlo y se roba su cuerpo. Nos enteramos que su padre es profesor de ciencias en la escuela Hyosan y está experimentando con virus clandestinamente. Un estudiante se cola a su laboratorio y encuentra una rata con una fuerza impresionante y pasando por alto esto, mete su dedo para acariciarla y es mordida. Por suerte, el profesor se da cuenta y la mantiene cautiva para que no esparza el virus. Ahora, conozcamos a los protagonistas. Tenemos a Cheon-sang, el clásico chico principal que no resalta, pero por alguna razón tiene la fuerza y la valentía para sobrevivir. Él está enamorado de su mejor amiga, la otra protagonista, Onjo, una chica muy mala en los estudios, algo violenta y seria. A ella le gusta un amigo de Cheon-sang. ¿Y por qué les estoy contando de quiénes están enamorados si esto es una serie de zombies? Pues no lo sé, yo no le veo el sentido, pero la historia se esfuerza en meternos estos dramas amorosos y combinarlos con el drama zombie. También tenemos al mejor amigo de Cheon-sang y a la mejor amiga de Onjo, que solo sirven para que más adelante los protagonistas se pongan muy tristes. Luego está el sin calcetines, el interés amoroso de Onjo y amigo de Cheon-sang. ¡Cuánto drama! Es el chico que no le tiene miedo a nada. También está la insoportable, una chica de familia acomodada que se ensaña con el mejor amigo del protagonista. Lo recontraodia, pero aún no sabemos por qué. Seguimos con la presidenta de la clase, una chica muy callada, siempre lleva audífonos y estudia todo el tiempo. Y también tenemos a la profesora de la clase, que parece que es la única profesora decente de la escuela. La chica mordida por la rata escapa del laboratorio de ciencias, va al salón de los protagonistas y delata al profesor por haberla secuestrado. La llevan a la enfermería en donde se empieza a transformar, hiere a Onjo en el brazo y muerde a la enfermera. Allí había también otra alumna que se sentía mal, pero como no le hacen caso, se va de la escuela. Llega la ambulancia y se lleva a la medio zombie. Y coincidentemente, va el padre de Onjo, quien es parte de las brigadas de rescate. Le vende el bracito y se va. Onjo piensa, vaya, una compañera está por morir. Dijo que el profesor la secuestró, que le inyectó cosas y además acaba de herirme. Creo que es el mejor momento para confesarle mis sentimientos al chico que me gusta. Así que eso hace, dándole su nombre al sin calcetines. Una rara forma de confesarse. Aparece Cheon-sang antes de que el sin calcetines pueda responder a su confesión. Le pregunta a su amigo si le gusta a Onjo, a lo que él responde, si en el mundo quedara Onjo, un zombie y yo, saldría con el zombie. El profesor se entera de que la chica se escapó, así que intenta ir por ella para evitar que contagie a alguien, pero la profesora ya llamó a la policía y lo detienen. El director, que es un pedazo de se enoja con ella porque debieron arreglarlo internamente y ahora puede que se vean involucrados en un escándalo que afecte a la imagen de la escuela. La epidemia empieza por la enfermera que fue mordida y rápidamente se esparce al resto de la escuela. El sin calcetines está intentando entablar una conversación con la presidenta de la clase, pues resulta que está interesado en ella. Él es quien la ayuda a sobrevivir de los zombies. Por otro lado, tenemos a dos personajes nuevos en el techo. Ellos son amigos del hijo del profesor, el zombie del inicio. Ellos también recibían bullying y la chica estaba justo por suicidarse porque la habían grabado obligándola a quitarse la ropa y lo iban a publicar. Pero mientras, los protas y sus amigos están en la cafetería y antes de que aparezcan los zombies, tenemos un poco de drama amoroso porque Onjo le confiesa a su amigo que está enamorada del sin calcetines y a Cheon-sang se le rompe el corazón. Pero no hay tiempo para nada más porque entran todos huyendo de los zombies, así que tienen que escapar. Onjo se queda toda babosa mirando lo que pasa. Se cae 2 veces. ¿Quién se cae así? Pero, convenientemente, ningún zombie va por ella y cuando uno se le acerca, se queda ahí gritándole un rato. Luego, otra también le grita sin morderla y así va sobreviviendo con ayuda del poder del guión. Algo importante es que uno de los matones también está allí e intenta sobrevivir como puede, usando a todos los demás como carnada o apuñalando a todos los zombies que ve. Los protagonistas salen por una ventana y sobreviviendo por la magia del guión, llegan a su salón y se encierran ahí con sus demás amigos y otros extras. La insoportable hace honor a su nombre gritando y bulleando al mejor amigo de Yeon-sang.
Por un descuido, entra un profesor que dice no estar mordido, pero sí está. Se convierte y muerde a una extra. Así que se ven obligados a abandonar su lugar seguro, encerrando a los dos zombies allí. En el camino, el sin calcetines se convierte en el Capitán América y puede con todos los zombies él solo. Los otros se quedan viendo sin hacer nada, hasta que se les ocurre usar ventanas y puertas como muro de contención. Aunque no es nada útil porque sus manos quedan súper expuestas, pero los zombies se convierten rápidamente en unos inútiles, así que todo bien. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Las chicas, por alguna razón, no agarraron nada para protegerse, así que dependen de los chicos para ser salvadas. Al final, logran entrar a un salón, pero el sin calcetines no está con ellos. Pero seguro se salva porque es un Avenger. La insoportable sigue haciéndole honor a su nombre, gritándoles a todos, en especial al amigo de Chonsan, porque le dice que todo lo que pasó fue su culpa, y sigue haciendo berrinches sin ayudar en nada. La mejor amiga de Onjo le cuenta a Chonsan que Onjo se declaró al sin calcetines. Súper desubicada la chica. Acaba de ver morir a un profesor y a su compañera extra y se pone a hablar de eso. Pero bueno, la perdonamos porque resulta que fue mordida en la confusión de las puertas por una zombie que pasó por todas las piernas de sus compañeros para morderla a ella. Todo muy selectivo. Se convierte, los ataca y al final cae por la ventana. Y Onjo vuelve a saltar la muerte gracias a su amigo y a la magia del guión. Como ese salón tiene las ventanas rotas, deben buscar otro lugar seguro, así que usan una manguera de incendios como cuerda para bajar a otro salón, en donde coincidentemente está su profesora. Todos bajan lo más rápido posible, pero Onjo se da un tiempo para hacer un drama por su amiga, hacerse de rogar y por eso Chonsan muere. No, mentira. Por suerte se agarra de la manguera a tiempo y con ayuda de nuestro Avenger favorito, el sin calcetines, que andaba por ahí saliendo de otro salón, ambos logran entrar al nuevo refugio, que resulta ser el salón de transmisiones. Esta será una de las tantas veces que Onjo haga las cosas más difíciles y ponga en peligro la vida de Chonsan. Allí la insoportable revela que odia al mejor amigo de Chonsan porque es pobre y vive con ayuda del Estado. En ese momento, baja por la manguera una zombie que se da el tiempo de romper la ventana antes del jumpscare. El sin calcetines la apuñala y el mejor amigo le tira un CPU logrando que la zombie caiga. Allí le sangra la nariz y tiene un raspón en la mano, y la insoportable intenta convencer a todos de que lo mordieron. Aunque nadie le cree, ella no se calla y sigue insistiendo. Así que encierran al mejor amigo en la sala de grabación por un tiempo para ver si se convierte, pero no pasa nada. Aún así, él no quiere salir. Así que todos le piden a la insoportable que se disculpe con él. Ella entra, le limpia la herida, pero muy al contrario de disculparse, le dice que lo menosprecia por ser pobre y que le da asco. Ella sigue insistiendo en que se convertirá y coincidentemente empieza a tener todos los síntomas. Así que lo engañan para que salte por la ventana y se va como un zombie. Pero la presidenta, Namra, acusa a la insoportable de haberlo convertido en zombie. Cuando todos estaban distraídos, ella se acercó al palo que aún tenía la sangre de la zombie y lo limpió con un pañuelo. Pañuelo que luego puso en la herida del amigo y por eso se convirtió justo después de ser frotado por ella. Todos la llaman asesina y ella no puede resistir el rechazo y se va. La profesora les pide que no permitan que muera nadie más y que hagan lo posible por sobrevivir y sale en busca de la insoportable. Y pasamos al día siguiente. Chonsan y el sin calcetines se aventuran a recoger celulares de otro salón para poder comunicarse o saber algo del exterior, no sin antes hablar de sus intereses amorosos en la cornisa. En el salón, ven a una zombie extraña que anda rompiendo celulares, de la cual hablaremos después. Toman un celular, pero al huir se separan y Chonsan tiene que correr por los pasillos buscando la manera de regresar. Entra a la oficina del director y allí se encuentra con el bully de la cafetería. El bully mata al director y ahora persigue al protagonista hasta la biblioteca, en donde el bully termina mordido por muchos zombies. Chonsan intenta usar el celular, pero el gobierno cortó todas las redes de comunicación, así que no sirvió para nada el viaje. Y termina en la sala de música, que convenientemente está vacía, o bueno, casi. En el salón de transmisiones, el extra tecnológico arma un dron y así se enteran que el protagonista está en la sala de música.
Namra se percata de que aún funcionan los altavoces de la escuela, así que arma un plan para librarse de los zombies hasta llegar a la sala de música y de ahí subir al techo para pedir ayuda. Siguen el plan, pero en el camino el Avenger favorito se encuentra con el bully, que está vivo y con unas ganas enormes de matar a Cheon-san por lo que le hizo en el ojo. La presidenta aparece para ayudarlo y en la pelea es mordida por el bully, del cual se libran tirándolo por la ventana. Llegan todos a la sala de música, con un pequeño contratiempo, pues Sonjo casi los mata a todos otra vez, pero zafan. Ahora el problema es que la presidenta tiene una mordida. El sin calcetines les dice que fue mordida por el bully, Winam, que es humano, pero Cheon-san dice que lo vio ser mordido por muchos zombies. La presidenta se queda cerca de la ventana y dice que si se siente rara, se suicidará. Su ojo empieza a ponerse raro y tiene ganas de comerse al sin calcetines. Literalmente, pero logra controlar su impulso y decide alejarse de ellos por si acaso. Pero el sin calcetines se amarra a ella, así si se transforma, lo atacará a él y los demás estarán a salvo. Más adelante, ambos se confiesan que se gustan y se besan. Oh. Los demás intentan buscar algo de comida en el almacén, pero la insoportable asegura la puerta para que no la encuentren, así que se siguen muriendo de hambre y de sed. Continúan con su plan de ir al techo, hacen una barricada en el salón y planean atraerlos reproduciendo un video por el micrófono. Contra toda lógica, funciona y corren hacia el techo. Escuchan que un helicóptero está del otro lado de la puerta, pero esta no se abre. Allí los encuentra Winam otra vez, pero Namra le hace frente, ya que ahora es Mombi, es decir, media zombie. Mombi, como él, se abre la puerta mágicamente y todos salen, pero es demasiado tarde, porque el helicóptero de rescate ya partió, llevando solo a un alumno. Los estudiantes tratan de no perder la esperanza. Como siempre, encuentran el momento para hablar de quienes les gustan. Y Cheon-san confiesa su amor por Onjo. Ella se pone muy incómoda y se va al rincón. Mientras, la insoportable, que aún sigue en la sala de música, es atormentada por visiones del amigo que mató. Llegó a estar a salvo por la maestra. Recuerda que sus últimas palabras fueron que ayudara a sus amigos como pudiera. La insoportable continúa empacando las provisiones, pero cuando sale se encuentra con Winam, y este se la come porque tiene hambre. Winam sigue con su contienda interminable para matar a Cheon-san. Escala por fuera de la escuela y encuentra a Onjo, pero como ella tiene el poder del guión, no le pasa nada. Cheon-san y el sin calcetines no pueden hacerle frente, pero Namra sí, así que lo avienta desde el techo. Por fin, llaman la atención de un helicóptero y se bajan a rescatarlos. Pero como todo está yendo bien, algo malo va a pasar. Necesitamos saber qué estuvieron haciendo los demás personajes. Cuando el profesor fue arrestado, le confesó todo al detective. Su idea era que su hijo se defendiera ante la adversidad, pero no le salió. En ese momento, el virus ya estaba en las calles por la estudiante del hospital y llega a la comisaría. El profesor tiene una revelación y decide sacrificarse para que el detective viva, revelándole que la cura está en su laptop en el laboratorio de la escuela. Y vemos que él también se convierte en Mombi. El detective se encuentra con un compañero y juntos emprenden su viaje hacia la escuela. En el camino se encuentran con una bebé. ¿Recuerdan a la niña que se sentía mal y nadie le hizo caso? Bueno, pues resulta que estaba embarazada. También se encuentran con una niña que vio a sus padres convertirse en zombies. Todos se van en una moto y en el camino encuentran a un youtuber que se había internado en la ciudad por el rumor de los zombies. Consiguen un camión y en el camino se encuentran con una alumna de la escuela Hyosan. Son atrapados por la policía, quienes los llevan al refugio fuera de la ciudad. Allí el detective comunica la información que tiene, así que de inmediato mandan a un equipo de militares por la laptop del profesor. Por otro lado, está un grupo de adolescentes de último año, entre ellos 2 del equipo de arquería. Sobreviven como pueden, a pesar de que uno de ellos está herido y no puede caminar. Practican cómo defenderse y hablan sobre lo difícil que es la vida estudiantil. También tenemos a los 2 alumnos que estaban en el techo cuando empezó la epidemia. El chico le revela a su amiga que los matones ya habían programado la publicación del video de ella desnuda y solo iban a cancelarlo si él les pagaba cierta cantidad de dinero, lo cual no había podido hacer porque ahora todos eran zombies. La chica enloquece y corre hacia el salón en donde están los celulares de los matones sin importarle los zombies.
es mordida y se convierte en Mombi. Ella es a quien el protagonista ve destrozando los celulares. Luego se come a un profesor e incendia la escuela. Esta acción desactiva todos los seguros de las puertas, haciendo que en ese momento los protagonistas puedan acceder al techo. Luego se va montada en una bicicleta y allí se encuentra con el detective y es llevada al refugio junto con ellos. Por último, tenemos al padre de la protagonista, que luego de cumplir con su labor con otro grupo de adultos, se escapa de la zona de cuarentena para ir a buscar a su hija. A él todo le sale bien porque, igual que a su hija, lo protege el superpoder del guión. Ahora sí, en la azotea les toman la temperatura a todos y por suerte no descubren que Namra es diferente, solo creen que tiene hipotermia. Van por la laptop del profesor. Cuando la tienen, vuelven por los estudiantes, pero en ese momento ocurre una emergencia en el campo de cuarentena. Un niño es encontrado muerto porque resulta que la Mombi de los celulares se encontró con su amigo allí y tenía hambre, así que se lo comió. Eso alerta a los militares, ya que quiere decir que hay zombies que no presentan ninguno de los síntomas que ellos conocían. Eso, sumado a que vienen de la misma escuela de los estudiantes que están por ser rescatados, hace que den la orden de dispararles. Sin embargo, el escuadrón se rehúsa a matarlos y solo los deja. Cae una tormenta, lo que les da la oportunidad de beber y de moverse. El sonido deja tontos a los zombies, aunque también afecta fuertemente a los mombis. Corren, aparece el grupo de la arquera y escapan juntos al gimnasio. Lamentablemente estaba lleno de zombies y tienen que encerrarse en el almacén. Amanece y encuentran otro momento para confesarse su amor. Hacen una barricada móvil con los materiales del almacén. Y en el camino, el extra tecnológico es mordido, así que se sacrifica para hacer avanzar la barricada. Llegan a la puerta de salida, pero está cerrada por fuera. Pero, ¿qué pasa cuando dos personajes con la magia del guión tienen un mismo objetivo? Con el padre de Onjo añadido al grupo, corren hacia la cancha de tenis y son rodeados. Pero no es tan grave. Como tienen la magia del guión, les tocan los zombies más inútiles. Aún así, la estupidez de la protagonista hace que se quede gritando un ratazo a pasos de la puerta, exponiendo a su padre, cuando tranquilamente pudieron haber pasado todos por la puerta antes de que los alcancen los zombies. En fin, su padre es mordido, así que se encierra con los zombies y Onjo tiene que abandonarlo. Entran en la parte de la construcción y con ayuda de Namra evaden a los zombies, aunque ella está que se muere de hambre. Allí aparece Winam, que sigue queriendo vengarse de Cheon-sam y lo muerde. Pero justo el gobierno pone en marcha su plan para acabar con los zombies. Utilizan drones para agrupar a los zombies y también utilizan cierta frecuencia sonora para dejarlos tontos y bombardear esos lugares, ya que descubrieron en la laptop del profesor que la cura es la aniquilación de todos los infectados. Así que tiran a Winam del techo otra vez y Cheon-sam se despide de Onjo. Se besan y él se va corriendo, alejando a todos los zombies para que sus amigos puedan escapar. Winam lo enfrenta otra vez, caen las bombas y todos son aniquilados. El comandante que decidió y ordenó el ataque a la ciudad graba un video confesando que fue su orden, se despide de su esposa y se quita la vida. Los demás regresan a la ciudad esperando encontrar a alguien que los rescate. Namra tiene ganas de comerse a todos, así que se aleja. Cuando el sin calcetines y Onjo van por ella, la ven comiéndose a alguien. Los ataca, pero al final se controla y huye. Ellos son rescatados e interrogados, pero... Si quieres decir algo, solo dilo. Si estás dispuesta a cooperar con... Yo no. No pidan mi cooperación en absoluto. Supe que le apliqué una inyección. ¿Por qué? Nos abandonaron. Casi 4 meses después, notan que hay una luz en el techo de la escuela y deciden escaparse para ir. Allí encuentran a Namra, quien se ve controlada, y les cuenta que hay más como ella, y luego salta de la terraza épicamente. Fin. Gracias por ver el video. No olviden darle like si les gustó, suscribirse y activar la campanita para no perderse los siguientes resúmenes. Saben que pueden dejarme en los comentarios qué otros resúmenes les gustaría ver en el canal. Soy Kat y hasta el siguiente Resumiendo con Kat. 올리브유에 튀긴 닭이 더 맛있어. 콩고기보다 돼지고기가 맛있어. 가루게 하는 건 트랜스 지방 빠방빵 빵빵